obviamente, pues reaccionando a lo que acabamos de ver, un evento que tiene un sabor especial por las tensiones, desencuentros que ha habido entre el presidente y el Poder Judicial. Si no me equivoco, es el primer evento importante con la nueva presidencia de la Corte, con la ministra Norma Piña, después del periodo del ministro Saldívar. El presidente ha hecho no pocas expresiones manifestando su descontento con el Poder Judicial, sobre todo incluso desde que llegó la ministra Piña diciendo ahora están peor que nunca, y por eso valía la pena también, y vale la pena por supuesto estar atentos a lo que diga. Sí, bueno, desde que hubo este cambio de presidencia en la Corte y hay varias decisiones que no le han gustado al Ejecutivo Federal, el presidente ha sido muy crítico de la actual presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, de la ministra presidenta, y habrá que ver el discurso de ambos. Hasta ahora el de ella ha sido un discurso bastante institucional, hablando de reducir brechas de género y de fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que ella va a ser un discurso muy institucional. Habrá que escuchar al presidente, quien generalmente en estos discursos no lleva algo preparado, sino ahí sobre la marcha lo va construyendo. Interesante, nada más yo te diría, el sentado que se dio en este evento. Está el presidente de la República sentado junto al gobernador de Querétaro y junto a secretario de Gobernación, y los presidentes de sus poderes, Santiago Krill de parte del Congreso y la ministra Norma Lucía Piña, nos dan a una ¿Por qué te llama la atención? Pues porque generalmente en los protocolos los tres representantes de los poderes de la Unión tienen que estar al centro. En este caso, el presidente del Congreso, Santiago Krill, la ministra Piña y en medio del presidente. Es correcto, sí. Ya. A ver, Rafael. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Javier. Esto habla. No sabemos lo que diga, no sabemos lo que diga el presidente en su discurso. Bueno, creo que suponemos lo que va a decir, pero poner a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, representante de uno de los tres poderes, allá, a la cola, al rincón, arrinconar a los poderes, se hace en el discurso y en la ubicación de una mesa, ¿no? Es una actitud, desde mi punto de vista, de gran desdén y una actitud de maltrato. Oye, y Claudio, ahorita regresamos a los temas que tenemos, pero me parece interesante el discurso de la ministra Piña, esto que destaca Javier, del carácter institucional, porque normalmente en estos eventos se hace un planteamiento como de historia nacional, ¿no? Donde México es producto pues, de su historia, incluyendo el 17, y decía la ministra, producto de las luchas, y contrasta con el discurso del presidente, en donde México casi nació en el 2018, y hay un antes y un después de su llegada al gobierno, y en donde el pasado es todo injusticia, y a partir de él empieza una nueva etapa, ¿no? Hay dos versiones, hay dos formas de contarnos la historia del país, a partir de la historia patria o a partir de la historia política del régimen, en este caso del López Obradorismo, ¿no? Exactamente, y además el 5 de febrero, fecha doblemente digna de celebrarse porque pues ahí se constituyeron dos constituciones. Sí. Me parece que ahí en esos elementos, Mario, están los símbolos de fondo. Yo nada más coloco una estampa de otro símbolo de fondo. Adivinen quién no estuvo invitado a esta ceremonia, siendo que había estado invitado en las audiciones anteriores, queridos amigos, pues nada más y nada menos que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Claro, otra vez las formas son relevantes en estas cosas. No sé quién no lo invitó, pero quien no lo ha invitado, pues decidió que era mejor que no estuviera ahí, y como dice Claudio, pues el presidente que siempre había estado. Bueno, Javier, tema semana movidita para la oposición, que intenta rehacerse, y como intenta rehacerse se deshace también al paso de los días, porque vemos varias cosas, ¿no? Esta salida en falso, parece de la Alianza por México, sin el logotipo del PRD, parece que se les acabó la tinta amarilla de la impresora. El presidente del PRD se entera del comunicado porque lo ven los medios, no porque lo avisaran antes. Y esto coincide además con disputas dentro del PRI, en donde llega Alejandro Moreno a una reunión de los senadores y los senadores cancelan la reunión. Parece que la oposición no logra armar una cosa sólida de cara hacia adentro y hacia afuera. Bueno, sí, creo que la oposición tiene varios retos. El principal, obviamente, ganar elecciones a un aparato electoral tan potente como Morena y que utiliza recursos reales y fácticos para operar. Pero en el caso de la oposición, pues sí tiene muchos problemas. Yo te diría, un primer problema que tienen es MC, que es parte de la oposición, pues no juega en estos procesos electorales con PRI, PAN y PRD. Y luego en estas elecciones del Estado de México y Coahuila, el PRD como que no está muy integrado lo que se defina.
y después siempre ha habido problemas al interior de todos los partidos. Digo, Morena ve la gente de problemas que tiene al interior, pero en este caso el PRI, digamos, debilitado el PRI, y estos enfrentamientos entre el coordinador de los senadores Miguel Osorio Chong, al que incluso algunos lo quieren expulsar, algunos senadores, y con el presidente actual del PRI, Alejandro Moreno, pues creo que no les ayudan estas fricciones en hacer un frente coaligado dentro del PRI y a su vez dentro de la oposición para combatir o para tratar de ganarle a un partido como Morena, que es enorme. Entonces yo creo que si quieren ser ellos pues competitivos, deberían cerrar al interior de cada partido y al interior de la Alianza Opositora Va por México, pues los frentes. Si no va a ser, de por sí lo que ya es complejo, se volverá prácticamente imposible. Rafael. Pues es lo que yo llamaría una alianza disgregada. De los retos que señala Javier que tiene que enfrentar la oposición, yo creo que su primer reto es existir realmente como una oposición. Tener realmente una vertebración política que les permita hacer algo. Porque hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. La única movilización nacional notable del 18 para acá... Sí, es la del INE, la defensa del INE. La defensa del INE, en la cual los partidos tuvieron una presencia, fueron ahí, se asomaron, sí, pero no que estaban de acuerdo, por ellos, pero no fueron los promotores, sí, ni supieron cómo encauzar políticamente lo que se manifestó en las calles. Es un poco lo que le pasó a los de la semana pasada, del lunes de la semana pasada, que organizaron el México Colectivo o el México Colectivo. Bueno, ahí está todo un gran planteamiento, discursos muy bonitos, pirotecnia, fuegos artificiales, música disco para presentar Y la primera acción política en relación con ese México Colectivo la toma el presidente de la República y de un garnuchazo les tira a Cuauhtémoc Cárdenas. Se acabó. Se acabaron, ese día se acabó para siempre ese esfuerzo de que el punto de partida, no fue el punto de partida, fue el punto de caída. Y los partidos ya organizados, pues son poquitos y todavía se matan entre ellos. Pues sí. Y no te invito, no te hago caso. Y mandan una señal hacia adentro y hacia afuera, claro. La inoperancia, la ineficiencia y la incapacidad para organizarse. Están como párvulos. De acuerdo. A ver, Claudio. Pues miren, colegas, 3 narrativas de una ansiada oposición. La primera, la ciudadanía no afín al proyecto López Obradorista, desea encontrar una alternativa político-electoral para enfrentar al menos la hegemonía narrativa de López Obrador, un ciclo de erosión de instituciones y debilitamiento del Estado de Derecho, la amenaza a nuestro sistema democrático en un ciclo de giro autoritario y finalmente un México en el que solo caben los fans fieles del presidente. Segundo relato, la oposición no atina, ya lo decían muy bien, a presentar un relato atractivo, sólido y esperanzador, una alianza que aparece frágil en su narrativa y que no logra articular una oferta que atraiga la atención de los inconformes, que solidifique el malestar contra el presidente López Obrador, que no parezca, Mario, que está a punto de morir un día sí y otro también, que además de criticar la debacle de este gobierno, pues proponga algo concreto. Esto es lo que no logra, digamos, al final la oposición. Y tercer relato, tercera narrativa, la definición de una causa madre sigue siendo el gran pendiente en esta narrativa opositora, arrastrando las gestiones anteriores como un lastre, perdiendo las referencias históricas negativas entre las y los votantes jóvenes, entrampados frente a la retórica populista y el carisma comunicacional del presidente entre sus fans fieles, y pareciera que la única causa que les ha funcionado, al menos recientemente, es la defensa del INE y del voto ciudadano contra este plan B, que es una amenaza real, terrible e inmediata contra nuestro derecho a votar con libertad en elecciones bien organizadas, Mario, con certidumbre en los procesos e incertidumbre en quienes ganan. Entonces a mí me parece que la próxima marcha del 26 de febrero va a mostrar el nivel de malestar contra el presidente López Obrador a nivel nacional, pero también nos va a permitir ver la capacidad real de partidos, de organizaciones de la sociedad civil, de articular este malestar y movilizar a la ciudadanía crítica del oficialismo. Pues sí, en torno a lo que parece ser la única causa que ha permitido reunir, que es la defensa de lo electoral. Javier, antes de irnos, el tema, mientras la oposición batalla contra sí misma,
el presidente también va sacando su agenda. Y es interesante que ahora no ha sido por la vía legislativa, sino por la vía de los decretos. Entonces el presidente ahora lo hace con el tema de la carga, que vamos a analizar. El tema de la carga para los aviones que llegaban a la Ciudad de México, al aeropuerto internacional, y ahora se van a tener que ir al AIFA en un plazo realmente corto. Y este estilo, digamos, de decir, no es presión, nada por la fuerza, todo por la razón, pero si no me bajan los precios, les voy a abrir el mercado a las aerolíneas internacionales para que operen en México. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se percibe esta toma de decisiones del presidente? Pues mira, en un momento cuando la inversión extranjera es muy importante que llegue a México, sobre todo con el conflicto que está habiendo entre Estados Unidos y China por varias razones, lo que llaman el nearshoring. Sí, la idea de traer empresas acá, de todo el mundo, para sobre regiones todo aliadas, para la región del Tratado de Libre Comercio, pues digamos, creo que tendremos una enorme oportunidad para despegar como la economía. Con esa inversión extranjera de todo el mundo que se puede instalar en México para ir al mercado de Estados Unidos. Pero creo que justamente medidas como esta del transporte de la carga aérea, medidas como los temas energéticos, medidas en materia sanitaria, o sea, hay muchas medidas que no tienes mucha razón de ser regulatoriamente, que la iniciativa privada en México y en el mundo pues ve con mucha duda, con mucho recelo, ¿no? Y cuando los jueces fallan, el presidente se enoja con los jueces. Sí. Entonces, yo creo que sería momento de verdad que el gobierno, no creo que lo haga, pero que reflexione bien cuáles son sus políticas de inversión, porque estamos viendo una época que se nos puede ir para crecer muchísimo como país. De acuerdo. Y este tipo de medidas pues sí afectan el ánimo de los inversionistas del mundo en venir hacia México. Claro. De eso vamos a platicar, por cierto, hacia el final del programa, esto que dice de la energía, porque las empresas para llegar acá tienen que tener condiciones de certeza jurídica y de insumos seguros, entre ellos empezando por la energía. A ver, Rafael. A mí lo que me llama la atención, más allá de los asuntos de la inversión y todos los mensajes que se están enviando hacia afuera, es qué le está pasando al poder en México, a un poder que no tiene contrapeso. Bueno, pues yo recuerdo que Pedro Castillo, ahora en diciembre, cuando quiso darse el autogolpe, ahí en Perú, anunció entre las cosas que quería hacer, disolver el Congreso y gobernar por decreto. Y esto de gobernar por decreto es la tentación eterna del autoritarismo. Y este autoritarismo yo lo vi la primera vez en el caso del presidente cuando fue jefe de gobierno. Dejó a un lado la Asamblea Legislativa de aquel tiempo, que siempre fue muy decorativa, no le hizo caso a nadie, y empezó a gobernar con bandos, que son los decretos. Versión jefatura de gobierno. Versión chiquita, ¿no? Claro. Entonces, ahora estos decretos, el UCASE, el Executive Order, bueno, anula cualquier otro procedimiento de toma de decisiones en el país. Por decreto, las obras que yo he emprendido son obras de seguridad nacional y nadie las puede tocar por decreto. Por decreto, este avión no puede aterrizar aquí, tiene que aterrizar acá, por decreto. Y entonces, por decreto quiere decir también por capricho. Y por mi autoridad. Ya se diga mi autoridad en plural o en singular. Sí. En femenino o en masculino. Por mis autoridades. Sí. A ver, Claudio. Pues yo creo, queridos colegas, que gobernar por decreto pues refleja contundentemente las características del liderazgo del presidente, es su forma más coherente, es un liderazgo no dialogante, vertical, donde las opiniones solo son buenas si son o coinciden como las mías, un liderazgo de corte más autoritario. El decreto es perfecto para un presidente cuya visión de México esté enriquecida exclusivamente por lo que él piensa del país, donde otras visiones son solo errores, anécdotas, desviaciones o confabulaciones y complots en su contra. Así que diría yo, felicitaciones al presidente por mostrar con los decretos lo que a él le gusta, tomar decisiones por sus pistolas sin tener que negociar o dialogar o escuchar a nadie, querido. Bueno, gracias, Claudio.